El proyecto de ley de obtentores vegetales, muchos y popularmente se le conoce como la Ley Monsanto, su retiro del Congreso después de haber sido presentado por la propia presidenta Bachelet en su administración anterior, ha causado controversia en los últimos días. Vamos a conversar al respecto con el gerente general de Monsanto Chile, José Ignacio Salazar. Señor Salazar, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su reacción ante el retiro de este proyecto de ley? Bueno, en realidad nosotros pensamos hoy que el retiro es una buena noticia, porque es evidente que había una serie de desinformación y de inquietud en la ciudadanía que no iba a permitir que esta ley pudiera seguir avanzando como debió haber sido. Al mismo tiempo, nos gustaría también contar que esto no afecta en nada la operación de Monsanto en Chile, dado que hay una ley vigente y esto solo era una actualización de esa ley. ¿Es Monsanto la empresa que mayor beneficio podría haber obtenido si se hubiera aprobado la ley tal como fue presentada en su momento? Bueno, ese es un punto muy importante, porque cuando se asocia esta ley con la compañía nuestra, no hay ninguna asociación lógica, y le voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que busca esta ley? Esta ley lo que busca es proteger los derechos de alguien que ha desarrollado una variedad. Y voy a explicarlo con manzana. Cuando uno se comía una manzana harinosa, cuando era chico, y quedaba siempre en la colación ahí la manzana harinosa, y hoy día tenemos una manzana, que es la manzana Fuji, que es crujiente, que es dulce, que el árbol rinde. Bueno, ese viaje tiene 20 años, y el señor Fuji, que desarrolló esa variedad, se va a ver incentivado a seguir desarrollando mejores frutos, siempre y cuando tenga un marco regulatorio para esa variedad. Por lo tanto, beneficia ello a empresas como, por ejemplo, Monsanto o a otras que se dedican a un rubro similar. Bien, vamos a ese punto. Si yo tomo un abanico de plantas sobre las que yo podría desarrollar variedades nuevas, me voy a encontrar con frutales, con cereales, con maíces, con hortalizas, etc. Esta ley tiene un impacto muy grande en plantas frutales y cereales, principalmente trigo, cebada. El impacto en maíces y hortalizas es muy menor. ¿Y por qué? Porque básicamente el pirateo de semillas, por ponerlo de una manera, es muy difícil por la biología de los maíces y las hortalizas. A ver, antes que entremos a lo específico, una pregunta antes. Si fuera tan bueno para los pequeños y medianos agricultores y para los pueblos originarios esta ley, y no fuera esencialmente bueno para las grandes empresas, ¿por qué justo las grandes empresas están a favor y los pequeños y medianos y los pueblos originarios están en contra? A ver, un punto con respecto a los pequeños agricultores. El agricultor promedio hortícola en Chile tiene 3 hectáreas. Es un agricultor pequeño, que tiene poca capacidad técnica, y ese es el cliente de compañías como nosotros y como otras 70 compañías que operan en Chile. Entonces, ahí el primer punto es decir, el agricultor pequeño es cliente de esto y necesita sobre todo semillas que lo ayuden, para terminar el concepto, que lo ayuden a llevar su producción a un mejor estado. Oye, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando por qué, si es tan bueno indirectamente para ese pequeño y mediano agricultor y para los pueblos originarios esta ley, y es no tan bueno entonces, o no es esencialmente bueno para las grandes empresas, no es que sea un mejor negocio para ellos tener después esta empresa, porque entonces los grandes son los que están a favor y los pequeños están en contra. Yo creo que parte de la falta de diálogo que ha existido en torno a esta ley es justamente eso. Yo creo que se ha entendido como que los grandes están a favor, es como que aquí aparecieron los buenos y los malos. Yo creo que no es así, yo creo que... Pero tú me dices que los pequeños agricultores y los pueblos originarios no son capaces de entender esta ley porque pueden discrepar con su visión, pueden sentir ellos legítimamente que ustedes son los grandes beneficiados y no ellos. Está bien. El tema de los que se ha puesto como en el tapete con respecto a los pueblos originarios y la protección de esas variedades, ¿no?, o ecotipos naturales que hay ahí, están totalmente cubiertos por una ley que rige en Chile desde 1994. No lo sienten así ellos. Por lo cual, está bien. Es por eso que digo que lo que ha faltado aquí es falta de diálogo. Ahora, vamos a puntos específicos. Por ejemplo, algunas de las acusaciones que se hacen contra esta ley. Desde Chile Sin Transgénicos se dice que con esta ley, en el fondo, se podrían, entre comillas, robar semillas a pueblos originarios. Grandes transnacionales como Monsanto podrían apropiarse de semillas que han sido mejoradas por pueblos originarios y pequeños agricultores, hacerle un pequeño cambio, registrarlas, y con ello ahora estos agricultores y pueblos originarios que los han usado por décadas o por siglos tendrían que pagar a estas empresas por seguir
seguir usando sus semillas. ¿Qué se responde? A ver, el tema del desarrollo de una variedad para que pueda ser registrada en Chile en el Servicio Agrícola y Ganadero tiene que cumplir al menos 4 requisitos, 3 de los cuales son fundamentales. Nueva, distinta, homogénea y estable. Exactamente, se ha estudiado muy bien el tema. Entonces, eso, cuando yo tengo un ecotipo, no se cumple. Y el Servicio Agrícola y Ganadero va a dirimir durante 3 años de seguimiento a ese cultivo, que tiene que tener una estabilidad, tiene que ser homogéneo, no tiene que haber estado anteriormente presente, y eso es lo que hace, digamos, que no se vea puesto en riesgo ese segmento. No podría ser, eso podría ser un buen punto, pero desde también altas agrupaciones de pueblos originarios, de pequeños productores, dicen que, ellos tienen semillas que son distintas, homogéneas, estables, y que no son registradas normalmente porque no es habitual que lo hagan. Por lo tanto, si alguien viene y las registra, sí puede hacer un buen negocio y, entre comillas, quitarle semillas que ellos han ocupado y que ellos han mejorado. Sí, yo creo que el mejor ejemplo o caso para poder entender bien ese punto es ir al registro de variedades que está en el Servicio Agrícola y Ganadero. Ahí hay alrededor de 1.700 variedades inscritas, de las cuales 700 están registradas y que hubiese que pagar por el uso de ellas. El principal inscriptor de variedades en Chile es el INEA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, que no es ninguna de las grandes compañías que hoy día están puestas en el tapete. ¿Qué pasa con un agricultor que compró en su momento a una empresa como Monsanto otras semillas mejoradas y que quiere volver a utilizarlas año tras año? Esta ley dicen que podría significar que no tenga la posibilidad de usarlas y tenga que recomprarlas año a año entonces a una empresa. Y ese es el punto, Daniel, que se tiene que discutir con amplitud de mira y con riqueza. Si yo soy agricultor, cuando les explicaba el abanico de posibilidades de plantas, en frutales y en cereales, el punto que tú traes, Daniel, con respecto a, yo produzco mi trigo, tengo 2 posibilidades con la espiga, o la mando al molino y hago harina, o saco el grano y cultivo mi semilla. Ese marco es lo que trae UPOV 91. Entonces ahora lo que tiene que suceder es discutir, ese agricultor tiene derecho a ocupar esa semilla porque en realidad está dentro de su propiedad. Lo que no tiene derecho a hacer es comerciar con algo que tiene un registro varietal puesto. Sí, pero la reutilización de semillas de segunda generación en esta ley quedaba limitada a la misma porción de terreno para la cual había sido comprada inicialmente. Por lo tanto, si el agricultor quisiera reutilizar una semilla de segunda generación en un área más grande, tendría que pagarle a la empresa. Eso es lo que está en discusión todavía. No, pero si hubiera sido aprobado como está, sería así. Si hubiese sido aprobado como estaba, esa era la propuesta, digamos. Ahora bien. O sea, era perjudicial para el pequeño agricultor. Si quiero plantar más, tengo que pagar. No necesariamente, porque el pequeño agricultor es el que más necesita una buena semilla. Hoy día el punto se ha puesto en la semilla, pero nadie habla de los manejos de pesticidas sobre el cultivo. Básicamente lo que hacen las empresas que desarrollan nuevas semillas, ponen, por decirlo de una manera, dentro de la semilla resistencias a enfermedades, a plagas, a mayor rendimiento, lo que ayuda al agricultor. Entonces, en muchos casos, es el mismo agricultor que nos pregunta, ¿qué viene de nuevo? Está bien, pero si el agricultor ya compró esa semilla y será su decisión si quiere seguir utilizando la misma o quiere ocupar otra variedad, si la decisión del agricultor es seguir utilizando la misma variedad, ¿por qué se le debería cobrar de nuevo por reutilizarla? Ahí claramente hay un perjuicio económico para ese agricultor. Es que insisto en el punto, eso que tú estás describiendo sucede básicamente en cereales y en plantas frutícolas, ¿no? Ahí quiero despejar un punto. Monsanto trabaja en otros cultivos, ¿no? De ahí que yo no entiendo por qué la asociación se hace de esta ley con Monsanto. Pero Monsanto defiende este punto en específico, que por la reutilización de semillas modificadas deba pagarse nuevamente. Nosotros no hemos participado en ninguna discusión de este proyecto de ley. ¿Cuál es su opinión al respecto en ese punto específico? Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo amplio. Yo creo que la parte pobre de la historia es que esta cuestión se polarizó en buenos y malos. Y yo creo que la industria semillera chilena, que la gente tiene que saber, uno podría hacer el símil con el cobre y con los vinos internacionalmente. Chile es un país reconocido internacionalmente. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos en la mesa y definir, digamos, cuál debiese ser el marco que a Chile le permite también mirar al futuro. Chile es un país exportador netamente. Volviendo al tema de las plantas frutales, el 95% de la fruta que se exporta son variedades extranjeras. Entonces el mundo mira esta decisión también de Chile como diciendo,
yo produzco, pero no me manden mis variedades a Chile porque en realidad no me están dando una señal. Ese es el marco sobre el que hoy día hay que sentarse a conversar y que la sociedad y la comunidad tienen que entender. ¿Qué piensa usted sobre la reutilización de las semillas? Yo creo que en alguna medida tiene que existir la reutilización de la semilla. Ya. El punto es cuánto debe utilizarse, que sea una señal clara, O sea, ¿le para parece que bien? para que se siga incentivando el desarrollo. Porque al final del día tienen que saber, cuando el INEA desarrolla una variedad de papa, se demora 10 años en desarrollar esa variedad de papa. ¿O sea, a usted le parece bien que se pueda reutilizar, pero tal como estaba puesto en la ley, limitado a la misma porción de terreno para la cual se compró originalmente la semilla? ¿Eso le parece razonable? Es que va a depender mucho del cultivo. Yo creo que la ley nunca avanzó y nunca hubo las discusiones que debieron existir. De hecho, nosotros no participamos en ninguna de esas discusiones. Entonces, yo creo que esto es bueno que esté pasando ahora, porque nos va a dar una amplitud de mira y la comunidad va a poder entender mejor de qué se trata esta ley. Pero de vuelta, que la hayan asociado con Monsanto no tiene ninguna relación. ¿Cuál debería ser la regulación legal con respecto a los transgénicos en Chile? No solamente la producción para exportar, sino con respecto al consumo de transgénicos en Chile. ¿Qué proponen ustedes como regulación legal ahora que va a tener que discutirse de nuevo esto tras el retiro del proyecto? Ahí, en primer lugar, solo desmarcar dos leyes distintas. UPOP 91 es la ley que en realidad tiene, se refiere a la propiedad intelectual. Una cosa muy distinta es la ley de transgénicos que descansa en el Congreso, creo que desde el año 2006. Hay una relación. Y ahí viene una paradoja, porque Chile es un país que no permite comerciar productos transgénicos. Al mismo tiempo, Chile importa el 70% de soya y maíz, en números redondos. Pero ¿quién me dice que lo que yo estoy importando no es transgénico? ¿En Chile puede exportar transgénicos? Chile produce semillas transgénicas y el Servicio Agrícola y Ganadero fiscaliza que toda esa semilla que se produjo se vaya. Entonces, y eso sí tiene que estar regulado, porque déjeme explicarle que si usted le pone una línea al mundo en el Ecuador y mira qué países están en el hemisferio sur, está Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Esos son los países que pueden abastecer en contrahemisferio a Estados Unidos y Europa. Entonces, tenemos que entender que hay 150 millones de hectáreas de transgénicos en el mundo, entre maíz y soya. ¿Debería permitirse la producción de transgénicos en Chile para su comercialización dentro del país? ¿Eso debería ser autorizado por la ley o debería permanecer restringido? Yo creo que dentro de la paradoja que estamos es una discusión que tiene que pasar, porque en realidad si alguien genuinamente está preocupado por eso, es una discusión que tiene que aparecer. Todas las empresas, cuando se presenta una nueva legislación, ya sea sobre este tema o sobre reforma tributaria, sobre lo que sea, sacan también las cuentas, porque tienen que hacerlo, respecto de cuánto más van a ganar o cuánto menos van a dejar de ganar incluso con una determinada legislación. Quiero saber si ustedes hicieron el cálculo de haber sido aprobada esta ley, la llamada ley Monsanto, aunque a usted no le guste la asociación, pero ya, ley de obtentores vegetales, ¿cuánto más hubiera ganado su empresa o cuánto menos? ¿Qué hizo usted? ¿Qué cálculo hicieron? Volviendo a la explicación, ¿Sí? Nosotros estamos en un segmento que no tiene ninguna relación con la ley. Entonces, a nosotros no nos impacta en nada. Es por eso que no es que a mí no me gusta la asociación, es que la gente tiene que entender que es una mala asociación. ¿A ustedes no les impacta en nada? En nada. ¿Ustedes no han hecho ningún lobby, no han hablado con ningún parlamentario, con ninguna autoridad de gobierno sobre esta ley? Nosotros no hemos hablado con ningún parlamentario. ¿Con ninguno? Con ningún parlamentario. ¿Cómo? ¿Gente que trabaje con ustedes indirectamente ha hablado con algún parlamentario? Bien, nosotros tenemos una asociación y es bueno que la gente sepa que en Chile existe AMPROS, que es la asociación que reúne a 70 compañías que comercializan o producen semillas en Chile, y por supuesto que AMPROS sí ha tenido que ir a explicar una ley compleja a un equipo de gente que le haya votado. Okay, pero si algún parlamentario, algún asesor de parlamentario, algún asesor de un ministerio dice, a mí me contactó una persona que trabajaba para Monsanto para hablar sobre esta ley, ¿esa persona está mintiendo? Yo no he conversado con nadie que tenga que ver con ese tipo de cuestiones. ¿Una empresa? Tampoco. Como gremio sí, como asociación sí. ¿Ni alguna empresa de lobby o de relaciones públicas contratada por Monsanto tampoco ha hecho ninguna gestión? Y voy a ser más específico aún. Todo esto a nosotros nos pescó muy de sorpresa, porque en realidad el diálogo que tuvimos nosotros con la cadena agrícola fue siempre muy rico, y de repente explota esto que viene por las comunidades, y en eso estamos al debe, en comunicar qué es lo que realmente hacemos, no solo como Monsanto, pero como industria también. Ahora, Monsanto, más allá de este tema, ¿Monsanto realiza aportes a campañas de parlamentarios? En absoluto. Nunca. En absoluto.
¿Ni a través de empresas relacionadas? Ni a través de empresas relacionadas. ¿Y Ampros? Ampros es una empresa que reúne 70 compañías y Ampros tiene el rol de promover esta industria en Chile, que lleva 30 años trabajando y que ha sido un desarrollo para el país. Entonces, que Ampros explique... No, le hice otra pregunta. No que explique su postura. Mi pregunta es, Ampros, como asociación, ¿ha realizado aportes a campañas de parlamentarios? Yo la verdad es que somos parte de Ampros, pero esa arena de Ampros la desconozco, digamos. Me imagino que no, pero no podría yo responder algo que sucede en las oficinas de Ampros, porque soy un socio más de 70. José Ignacio Salazar, gerente general de Monsanto Chile, gracias por habernos acompañado. Antes de terminar, quisiera pasar un solo punto que es muy importante para el país. El desafío hortícola del pequeño agricultor, justamente, tiene que ver hoy día con energía, con agua y con mano de obra. Y el desarrollo de nuevas variedades, como el tomate de Arica, como los tomates de Quillota, como la sandía de Paine, son cuestiones que sí hoy día están generando eso. Menos agua, menos fertilizante y menos pesticidas en los cultivos. Y el tema de cómo y quiénes tienen que pagar por esas variedades también es un tema interesante. Hay harto debate para seguir conversando. Muchas gracias. A ustedes. Pausa en Resumen Ejecutivo y ya estamos de regreso.